Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a hablar con un funcionario joven y recién llegado al cargo, como quien dice. ¿Cuánto tiempo ya? Pues 2 meses. 2 meses. Cuando salió el presidente del PRM porque tomó licencia, entonces hasta entonces viceministro pasó a ocupar el cargo, Igor Rodríguez. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Edith. Ministro Gracias. administrativo De la presidencia. de la presidencia. Yo veo que ya le quitaron el interino, porque al principio decía interino todo el mundo, pero No, ya como lo que le es. quitaron el interino. Lo es. Es interino. Lo es, claro. Pero bueno, de aquí a agosto yo creo que... Es interino. Vamos Es a, va a sí, ser vamos a interino. atravesar el Ese hombre se umbral de la cuida, Edith, ese responsabilidad. hombre se cuida. Sí, es interino. ¿Usted cuánto tiempo tenía trabajando? Llegamos, bueno, antes que nada agradecerle la invitación y los buenos días para ustedes y todos los que le siguen. Llegamos junto con el ministro Paliza. Okay. Ya el 16 de agosto estábamos asumiendo la responsabilidad como viceministro administrativo y financiero y estuvimos acompañándole en todo momento en este trayecto hasta su salida de manera temporal por la licencia que ha solicitado para dirigir la campaña. Y bueno, de manera interina asumimos la responsabilidad por decisión del presidente Abinader. Pero usted se manejaba siempre como bajo perfil, ahí, tranquilo, porque siempre la Paliza que daba la cara. Ya que está usted al frente del Ministerio Administrativo de la Presidencia de la República, ¿cómo es trabajar con Luis Abinader? Hablábamos antes, fuera de cámara, ¿cómo es? ¿Qué tan intenso? ¿Cómo se maneja? ¿Cuáles son sus horarios? Si tiene así esa activismo que uno le ve fuera, que lo ve de lejos. Le aseguro que es más intenso de lo que usted ve. ¿Es verdad? Sí, es más intenso. ¿Usted se jodió? La dinámica es más intensa. Y a propósito de la conversación que teníamos previo, es porque precisamente a Edith, usted y yo aquí le reconocíamos lo temprano que se... No, esa mujer es una máquina. Que se despierta. El presidente Luis Abinader tiene un ritmo que él lo entiende muy bien y lo maneja muy bien. Yo sinceramente pensé al inicio del gobierno que se trataba de la situación del momento, de haber asumido en medio de la situación, que era parte de algo temporal, pero 3 años y medio después he notado que no se trata de algo temporal. El presidente Luis Abinader no tiene Dice que no tiene horario. No tiene horario, que puede ser al amanecer, al atardecer o a la medianoche. Está completamente activo, no se retira del Palacio Nacional hasta antes de la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y ya temprano está totalmente activo, despachando y en contacto con su gabinete y con la situación general del país. El presidente Luis Abinader gobierna. El gobierno está pendiente a... Usted sabe que usted es administrativo de la presidencia. Uno de los asuntos es tener como sentido del detalle, ¿no? Porque son muchas dependencias públicas y hemos visto que las experiencias a veces indican que siempre hay alguien que te puede sorprender con una decisión incorrecta, con un quehacer que no es. ¿Cómo es esa cotidianidad para garantizar que efectivamente se gobierna y no sea parte de un tipo de procedimiento? Pues mire, el presidente ha tenido un estilo, el presidente Luis Abinader, en la forma de gobernar, que en ese sentido no le da la distracción. El presidente, ante un elemento ajeno a la agenda que él lleva, pues hay una consecuencia, que es lo importante y lo relevante en todo este trayecto. Tú no puedes evitar que alguien pueda tener una idea o se haga más creativo de la cuenta en determinada responsabilidad que tiene. La diferencia está en que tú tienes un presidente que está pendiente de lo que está pasando con su gobierno y ante la eventualidad de una agenda separada de las instrucciones o de las directrices o de la forma de gobernar el presidente Luis Abinader, lo que lo vas a tener es a él de frente inmediatamente. Y podríamos aquí mencionar muchos ejemplos en 3 años y medio de gobierno que tiene el presidente Luis Abinader al frente del Estado, y eso te da una especie de oxígeno para no distraerte en las consecuencias. Ya a esta altura del juego, conociendo el perfil del presidente, el que comete el error, él solito está afuera. Es como una forma también de hacer que las cosas
funcione, sin, digamos, dejar de lado el hecho de que no es solamente una decisión administrativa, sino que el presidente Luis Abinader se ha asegurado de que, aunque todavía no es parte de una estructura del Estado como tal, una estructura legal o una estructura de la Constitución de la República, aquí se aplica una justicia independiente en la práctica, y eso ha sido para su forma de ser y su forma de gobernar una medida totalmente adecuada. Por ejemplo, Eso la corrupción siempre acecha. Siempre hay alguien que quiere o cobrar de más o hacer un negocio. En ese tipo de casos, administrativamente, ¿es posible, el Estado está en capacidad de decir, estamos chequeando, estamos mirando? No, no es capaz de decir estamos chequeando. Ha habido ejemplos materiales claros de que el presidente Luis Abinader no tolera ese tipo de acciones. Y te lo digo, tú ves una expresión en el presidente Luis Abinader en términos públicos. Mencióname 3 casos pero en términos, que ustedes administrativamente hayan visto, mira, el fulanito está metiendo la pata o la mano. Pero allí. en términos privados han sido, digamos, varios elementos públicos que se han manejado. No quisiera entrar en detalles ya conocidos, porque ha salido a la luz pública y se ha manifestado. No quiero que se sienta que un ejemplo es un enfoque, no es la intención. Okay. Pero el presidente Luis Abinader, no solamente ahí, sino en términos privados, su forma de ser es que no tolera ese tipo de situaciones y no se hace esperar su respuesta. Y eso ayuda al enfoque en la forma de hacer las cosas. Les puedo decir, tenemos un gran presidente que está muy pendiente de esas cosas. Él, como su forma de ser, su manera de hacer las cosas, ha sido un elemento importante para nosotros ir construyendo una manera diferente de hacer las cosas. Esta mañana, no sé si es usted, pero usted es el administrativo y quizás puede ayudarnos. Esta mañana yo veía un artículo, me alcanzó el tiempo para ello, Claro, un artículo es a las 3:30 de la mañana que se despierta. de Juan Ariel Jiménez, que se denomina Un Febrero Extraño. Y él hace unos cuestionamientos que me parece que, como son cifras y estadísticas, son verificables. Él dice que en el mes de febrero, que fueron las elecciones, pone algunos datos. El gasto del gobierno central en publicidad y promoción durante el mes de febrero fue de 985.1 millones de pesos para un promedio de 34 millones de pesos diarios. Y señala, esto es excesivamente alto, al punto que el gasto en febrero del 2024 fue 13 veces superior al registrado en febrero del año pasado. Y ahí hace una comparación. Ese de publicidad, y lo va comparando mes tras mes, está diciendo que el gasto público se disparó en febrero. Por ejemplo, habla, bueno, además de la promoción y todo esto, el aumento no se limita a publicidad y promoción. Dice, el gobierno reporta haber gastado 788.3 millones de pesos en servicios de internet y televisión por cable, agotando en 29 días más de la mitad del presupuesto asignado a esta partida para el año completo. Y ahí va con una serie de elementos. El gasto público en febrero, según esta tesis, pero que además yo creo que es algo verificable, usted nos puede decir, se habría disparado. Pues mire, permítanos, ministro, por favor, brindarle un cafecito para que no se le enfríe. Para que no se enfríe. Y usted lo puede colocar ahí tranquilamente, como usted quiera, para pasar. Gracias, Kenia. Gracias. Mire, yo no he leído el artículo, tendría que revisar lo que está diciendo Juan Ariel, y tengo que suponer, por el profesional que es y el funcionario que fue, que no se va a arriesgar a decir alguna cosa que luego no pueda recoger. Sin embargo, sería equilibrado su comentario si a eso él le agrega toda la publicidad que pagó el gobierno a que él perteneció por mucho tiempo, y cómo eso se compara con cualquier acción del gobierno en términos de publicidad y gasto vinculado con los temas que él menciona. Y si hablamos de febreros oscuros y de presupuesto, también tendríamos que pedirle a Juan Ariel que dentro de su análisis le diga a este país cuánto le costó a este país en el año 2020 la suspensión de las elecciones, de producto de las malas prácticas de las que el partido al que él pertenece también fueron, digamos, los grandes decanos de esa idea. Sería un balance, digamos, justo, perfecto para entender los presupuestos, los gastos
y las razones de esos consumos de partida, les aseguro que voy a dedicarme a revisar un poco. Es interesante que dice el artículo, pero le digo que sería también importante agregarle a su análisis cómo se consumen los presupuestos en diferentes formas, incluyendo los gobiernos a los que él pertenece. Pero digamos, perdón, que no hay algo, usted como administrativo de la presidencia, algo deliberado de que febrero fue un mes de gastos excesivos porque esté vinculado a algún tema de campaña. La verdad, no tengo que revisar el dato que escribió. Yo como administrativo no manejo ni estamos vinculados en alguna forma con temas de publicidad, pero guiándonos por la forma de hacer las cosas, les aseguro que ahí ha habido un manejo adecuado, porque no hay intención de hacer ningún uso irregular de decisiones, de medidas de presupuesto que puedan dañar un manejo en el tema del presupuesto. Eso de entrada, conociendo la forma de hacer las cosas, me aventuro a decir que las cosas están bien. Pero reitero, para hacer un comentario balanceado, que sea equilibrado y que todos los dominicanos lo podamos entender, tenemos que agregarle cómo consumieron el presupuesto de publicidad en los gobiernos pasados, sería un ejercicio relevante, y hablando de febrero también, les reitero cuál fue para el pueblo dominicano el sacrificio que tuvimos que hacer desde el punto de vista del presupuesto por esas acciones que fueron deliberadas y que no se responden a una buena práctica. Bueno, ahí está la respuesta, Juan Ariel. Palabras traen respuesta, dice el pueblo. De todas maneras, un mal del pasado creo que no justifica uno el presente, señor ministro. Si es que lo hay en el presente. Bueno, desde Barahona le envían esta pregunta. Preguntar al señor ministro si es posible que si la entrega de ayuda a iglesias, hogares de ancianos, que si es prudente, dice el amigo Beni, que si es prudente a pocos días para las elecciones, como la que entregó recientemente en Barahona. Eso es como un cuestionamiento, o sea, ¿cómo deslindar? Si usted no mencionaba su nombre, yo le iba a responder, especialmente a él. Ajá. Porque... pues él le había hecho la pregunta ya. Claro, la hizo en Ucateva, okay. en una actividad en la que estuvimos visitando hace, creo que 2 semanas, me parece que estuvimos por allá. ¿Y ahí allá. usted le respondió? Él hizo la pregunta, yo le respondí, pero parece que... No, quiere que usted responda. Usted sabe que si no se dice en el día... Parece que su línea partidaria... No, si no se dice en el día no se ve tanto. Le parece que su línea partidaria le insiste en hacer la pregunta. A ver. Yo divido esto en 2 partes, como lo hice con él, exactamente lo que hice con él, en 2 partes. La primera de ellas, en ese escenario, no estaba la presencia del presidente candidato Luis Abinader, ni estaba tampoco la presencia de la vicepresidenta, que sería un elemento desde el punto de vista de la ley, no prohibido porque hay que ver lo que dice la ley en cuanto a la prohibición en esta temporada o en esta etapa de la campaña electoral. No habría estado de ninguna manera. Sin embargo, el presidente Luis Abinader, no solamente lo que dice la ley desde el punto de vista de las restricciones o de lo que estaría prohibido para él, sino que él se ha dedicado a aquellas cosas que pudieran ser mal interpretadas, estar ausente de ellas. Fíjese que las actividades del presidente, cuando llegó el periodo en el que existe esa restricción, él ha decidido hacer sus actividades como gobernante, que no se la podemos limitar, eso es una responsabilidad constitucional que él tiene, la de gobernar, sobre todo cuando específicamente la ley dice qué no debe hacer, y todas aquellas actividades o cosas que pudieran ser malinterpretadas, él se ha mantenido ajeno a ellas, y ahora este fin de semana es que el presidente, el fin de semana pasado, sale con una agenda política que tiene un orden para eso, un orden, en orden de prioridades, porque el tiempo es corto y el presidente tampoco quiere distraerse demasiado teniendo la responsabilidad de gobernar. Eso por un lado. Y por el otro, las necesidades de este país no pueden esperar a un proceso electoral si la ley y la Constitución no lo prohíbe. Si nosotros tenemos un país en medio de necesidades, que muchas de ellas son necesidades que han venido acumuladas, que son deudas acumuladas que nosotros tenemos
como sociedad. Nosotros no podemos esperar que un proceso electoral pase para seguir gobernando. Pero ¿cómo Eso deslindar? la ley Escúcheme, ¿cómo deslindar? ¿Cómo separar? Yo sé que una línea está divisoria deslindado. muy fina, pero ¿cómo separar lo que sería el proselitismo o aprovechar toda esta actividad propia del gobierno de lo que es la campaña del presidente? Está separada. Ajá. Si la ley, si lo que te prohíbe la ley tú no lo estás haciendo, ya estás en cumplimiento con lo que se establece. Si además la confusión que pueda crear, tú la estás eliminando, estás dándole al pueblo la tranquilidad de que no lo estás haciendo. Pero constitucionalmente yo soy el ministro administrativo de la presidencia. Y tiene que seguir, eso lo comprendo. Y tenemos que continuar en este país gobernando. ¿Quiénes estaban sentados ahí, en ese lugar? Estaba sentada la sociedad. ¿Qué estábamos nosotros hablando en ese escenario? ¿Un acto que se hizo? Sí, en el caso de Eucateva están desarrollando una Universidad Católica de Barahona. La Universidad Católica de Barahona. Están desarrollando, señores, una obra de una relevancia para la región que es de trascendencia, que es la universidad que están construyendo en Pedernales. Ya recientemente le habíamos también colaborado para que ellos hicieran un centro enorme, hermoso, tecnológico para albergar a los jóvenes en Barahona. Y como la sede principal es Barahona, y además nosotros luego íbamos a ir a visitar, ahí no había público en el escenario siguiente. siguiente. Le iba a preguntar, no había de que militantes, partidarios. No, en el escenario estaba la sociedad de Eucateva, pero luego nos fuimos, por ejemplo, a... Que es una sociedad informada, Claro, son de hogar de académicos. ancianos. Los académicos, la dirección y todo el que estaba invitada a la comunidad, no había restricción. Ni hubo para consignas eso. políticas. ¿Hubo consignas políticas? Nosotros nos aseguramos, antes de ir a ese lugar, que una sola publicidad política estuviera presente, porque tú no puedes evitar que las autoridades, por ejemplo, que asistan ahí son activos políticos, son entes políticos. Eso Sí. tú no lo puedes, porque tú por garantizar derechos no puedes eliminarle derechos a No, los pero demás. me refiero Entonces, a, por ejemplo, que hubiese pancartas. nada de No eso. fue una manifestación. Una manifestación ninguna política, publicidad, no. de hecho, Ok. de hecho Pero usted estábamos... sabe que hay mucha suspicacia con todo lo que tiene que ver con los recursos para fines sociales. Incluso han hablado, y en ese artículo también se menciona, de los recursos que van a labores sociales o de compensación social en procesos eleccionarios. Es verdad, el gobierno lo da todo el tiempo, pero como que siempre ese es un tema No, que sale. Debo aclarar en este elemento. Sabemos que también puede ser un elemento. Nosotros no podemos detener las acciones del gobierno. Y las acciones del gobierno necesariamente implican cuando tú vas y dices estamos apoyando la construcción de la universidad en Pedernales de Eucateva, no es una expresión. Y eso no significa en forma alguna que hay una acción inadecuada. Ya. Se debe continuar gobernando. Lo que la ley prohíbe no estaba sucediendo y ahí es donde se deslinda la cosa. Todo lo demás, mire, el beneficio que eso le va a traer a la comunidad, viniendo de alguien de la región, yo creo que no aplica, porque no es ilegal, no le falta a lo bueno, no le falta a la confusión, pero le aporta mucho a su región. Finalmente, ¿hay algún tipo de instrucción, por ejemplo, ahora en estos días electorales, para que las instituciones públicas se abstengan de utilizar vehículos, de utilizar recursos propios para moverse en campañas electorales? En esta, Edith, y en la anterior, el presidente fue categórico al decir que no quería confusiones de ningún funcionario del gobierno alrededor de el uso de los recursos del Estado, y lo dijo con toda la claridad. ¿Y qué le van a hacer a los que andan en jipeta o en camionetas estatales? Su casa puede ser un buen albergue. ¿Han tenido que suspender alguno? Sí, ¿Cuánta gente? Hubo uno, recuerdo, sí, pero... Recuerde que fue público en las elecciones de febrero, un funcionario, un servidor público que llegó a un recinto en un vehículo de una institución. Ese fue cancelado. Y esa persona Pues no está en la institución. ¿Cuántas Eso personas va a más como pasar. él? Bueno, no, algunos a veces hay todo el que con un elemento de prueba recibimos que había tenido alguna novedad con eso, que le debo decir, eso no lo sentimos. Ya. No lo sentimos. Y la verdad
la instrucción fue tan clara y los ejemplos son tan considerables en la gestión del presidente Abinader que el hecho de él haber dicho no quiero ningún elemento distorsionador, uso de los recursos del Estado, en ninguna forma, todo lo que vamos a hacer lo tenemos que hacer con esfuerzo propio. Listo, o sea, ya de ahí en adelante lo siguiente que va a pasar es que va a haber una consecuencia con esa acción. Y él ha sido muy claro con ese tema. Si aparece una agenda separada de las instrucciones del presidente Luis Abinader, no se va a hacer esperar. Señor Rodríguez, gracias por estar esta mañana aquí. Gracias por la invitación. Su primera vez como ministro administrativo de la presidencia. Gracias por la invitación. Dicen que interino, pero eso se va hasta agosto y ya veremos después. Lo es. Así lo dice el decreto. Así, ahorita le coge gusto al carguito, como dijo Hipólito. No importa que le coja gusto al carguito, la decisión es del presidente. Gracias por estar esta mañana aquí. Un placer. Igor Rodríguez, ministro administrativo de la presidencia. Hacemos una pausa. Cuando regresemos hablamos de un recital poético en nuestro país. Quédense ahí para que sepan dónde y cuándo. Es ahora, ya casi está comenzando. Regresamos de una vez.